En Francia, perdón, nos parecía importante hacerlo. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Muy ¿cómo buenas están? tardes, bien. Hola, Néstor. Tenemos otro invitado para analizar lo que ayer ocurrió en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia. Pero ¿te parece, Néstor? Repasamos rápidamente lo que ocurrió, le damos contexto y empezamos a charlar con Emilio Tadei. Bueno, desde ayer ya se habla bastante de esta sorpresa, ¿no? Que el nuevo Frente Popular, un frente de izquierda que forman socialistas, comunistas, Francia Insumisa de Mélenchon y otros sectores, haya salido ganador en esta segunda vuelta de las parlamentarias y que constituye una primera minoría. Es toda una sorpresa porque en la primera vuelta algunas bancas ya quedaron del lado de la extrema derecha, es decir, del otro sector. Recordemos que en Francia hay que sacar más del 50% cada diputado para entrar, pero todo lo que restaba, que se jugó ayer y que era mayor que lo primero, digamos, hizo que se diera vuelta a la elección y que la izquierda ganara el primer lugar del voto de ayer, que el partido de Macron, el presidente que había salido tercero, quedara segundo ayer, y recién en el tercer lugar queda entonces en la conformación de la Asamblea Nacional Popular la extrema derecha. Es decir, que es una sorpresa y que de alguna manera funcionó este cordón sanitario, como le dicen algunos, o frente republicano entre varios partidos, para que en el balotaje se optara por uno o por otro y castigar a la extrema derecha a aquellos que no son militantes del sector de Marine Le Pen. Muy bien, bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Emilio Tadei, doctor en Ciencias Políticas, investigador del CONICET, docente universitario. Sigue muy de cerca la realidad política francesa. Emilio, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pagéniger y Gaby Raiche, te saludamos. ¿Cómo va? Hola Pablo, buenas tardes, mucho gusto. Saludos también a Néstor y a todo el equipo. Bueno, primera pregunta, una mirada general, Emilio. ¿Qué es lo que estás analizando ya pasada un poco la sorpresa? ¿Qué estás observando ahora? ¿Con qué detalle analizás lo que viene? A ver, como bien decía Néstor recién, creo que la sorpresa que generó el triunfo del nuevo Frente Popular coloca un escenario político inédito en la historia de la Quinta República. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente ayer hubo una fuerza ganadora en términos de escaños, que es el Frente de Izquierda, pero por las particularidades del sistema político francés, la mayoría en escaños que tiene, una mayoría relativa que tiene el nuevo Frente Popular, no se corresponde a la mayor cantidad de votos. La mayor cantidad de votos la obtuvo el agrupamiento nacional de extrema derecha. Esto tiene que ver con el sistema electoral francés, que es uninominal con segunda vuelta y que puede generar estas situaciones. Sí. En todo caso, digo, más allá de esta observación, lo que quedó claro ayer es el profundo rechazo de la sociedad francesa, del electorado y sobre todo del electorado de las clases populares a la política neoliberal que Macron viene desarrollando hace siete años. Dicho esto, este sistema electoral dibujó un escenario absolutamente inédito en el cual la Asamblea Legislativa quedó dividida en tres bloques, el bloque de la izquierda, el bloque del centro macronista y la extrema derecha, en donde ninguna de las formaciones logra conformar una mayoría propia para estabilizar, digamos, para conformar un gobierno estable. Frente a esto, se ha desatado un escenario de incertidumbre que yo creo que es un escenario de crisis política, y aquí digo que está Néstor en línea, no me va a permitir mentir. En otras charlas, en otras entrevistas, hace un año y medio yo lo había señalado. Creo que la Quinta República está llegando a un callejón sin salida, y ese callejón sin salida, o con una salida muy compleja, quedó dibujado ayer. Entonces, hoy por hoy, la situación, y con esto cierro la pregunta, es una situación de incertidumbre, donde por un lado el campo presidencial, que hasta ayer era mayoritario y hoy es minoritario, está intentando
constituir una mayoría, pero que va a ser muy difícil de constituir porque la estrategia consiste en despegar al Partido Socialista y a los representantes de los Verdes del Frente de Izquierda y conformar, digamos, un bloque mayoritario republicano democrático. Pero aún así, digamos, en ese escenario los números están muy justos para alcanzar el número de oro, que es el de 289 diputados y diputadas, que permitiría constituir una mayoría. Néstor, seguro tenés preguntas. Sí, un poco, ¿qué tal, Emilio? Un poco siguiendo este razonamiento tuyo, es especular nomás, pero Macron, el presidente, ha dicho que no bancaría, digamos, un gobierno como primer ministro de Mélenchon, que es el ala más de izquierda del Frente Popular que se hizo. Efectivamente hay, por lo que leí, coqueteos con el Partido Socialista, con el expresidente Hollande, ¿no?, que es más moderado, digamos, pero también la extrema derecha tiene dificultades para armar ahora un gobierno, porque seguramente no va a contar con los apoyos necesarios. La pregunta es, ¿esto va a derivar, te parece, un escenario posible? ¿Podría ser este fin de la Quinta República una crisis política, un cierre, como en algún momento hizo De Gaulle en los años 60, o una jugada extrema de Macron? ¿Está esa posibilidad si no logra tener un primer ministro con el cual más o menos pueda cohabitar? Sí, a ver, en la respuesta anterior me olvidé de referir otra dimensión que dificulta aún más la posibilidad de encontrar un acuerdo, y es que en el seno del bloque de diputados y diputadas del nuevo Frente Popular, la mayor cantidad de escaños la tiene la Francia Insumisa, que es, digamos, este partido político de izquierda surgido en la última década y que tiene que ver, digamos, entre otras cosas, con el ciclo de protestas y de movilizaciones contra las políticas neoliberales en Francia. Entonces, Macron, inclusive durante la campaña, diabolizó permanentemente a la Francia Insumisa y a su líder principal, que es Jean-Luc Mélenchon, acusándolos de antisemitas, porque la Francia Insumisa ha mantenido una posición muy clara de denuncia al genocidio israelí en Gaza, etcétera, etcétera. Entonces, la estrategia de Macron es tratar de separar eso, pero acá hay una cuestión que me parece importante mencionar y que tiene que ver con lo que yo considero fue un reflejo de madurez política de la dirigencia política de izquierda, y es que el nuevo Frente Popular se constituyó en un lapso muy breve, en 4 días después de que Macron anunció la llamada a las elecciones anticipadas, y sobre la base de un programa muy claro. Entre algunas medidas de ese programa está, digamos, hay una cantidad de medidas que apuntan a la recuperación inmediata de la calidad de vida, del poder adquisitivo de los sectores populares y de las clases medias que se vieron afectados en los últimos años por las políticas macronistas. Entonces, ahí, Emilio, perdóname que te quería preguntar justamente eso. ¿Ya se puede analizar o ver una tendencia de que hubo un corrimiento a la izquierda de votos que originalmente eran de izquierda, de clase obrera, clases desposeídas, que en los últimos años confiaron más en la derecha, en Le Pen como modelo alternativo? La pregunta es si volvieron a izquierda esos votos. Sí, ahí es muy interesante tu pregunta, porque algunos volvieron, algunos permanecieron en el voto de protesta canalizado a través de Le Pen. Pero lo que es muy importante, si uno analiza, digamos, la sociología electoral de la primera y la segunda vuelta, es que el nuevo Frente Popular fue la primera fuerza electoral en las franjas etarias de los más jóvenes. Es decir, lo que ponen de manifiesto estas elecciones es la capacidad de la izquierda presentando una propuesta clara, coherente, realizable, y que inclusive fue cifrada, es decir, se le puso números a
cuánto cuesta cada una de estas medidas, de recuperar, digamos, de reinstalar su confianza política en las generaciones más jóvenes. Y esto me parece que es muy importante en relación a la progresión que en las últimas décadas tenía el Frente Nacional en esos sectores. Es decir, esta vez la izquierda logró captar ese voto. Entonces, el escenario, y digo, para redondear un poco, yo personalmente creo que Macron, digamos, no está dentro de su proyecto disolver la Quinta República. El problema es que lo que queda claro con estas elecciones y en el contexto político francés, económico y social, es que el sistema electoral está muerto. Está muerto porque a Macron le salió el tiro por la culata, digamos. Y yo personalmente no veo en lo inmediato una salida rápida a esto. Yo personalmente creo que frente a la tentativa de los sectores de centro derecha y la derecha de hacer estallar el acuerdo de la izquierda, yo lo que creo que los dirigentes, la dirigencia y la militancia de la izquierda francesa tiene que recuperar la memoria y entender que si hoy la izquierda logró ser la primera fuerza en escaños en la Asamblea Legislativa, es tanto por la capacidad de realizar un acuerdo, pero también por el proceso de acumulación política que la izquierda hizo en las calles. Entonces, frente al riesgo de bloqueo, de chantaje de sectores de la derecha y del propio campo presidencial, creo que esta es una dimensión que hay que tener presente. Sí. Es decir, que la lucha política no se reduce a la lucha electoral, que ayer benefició a la izquierda, y que la izquierda tiene que tener presente permanentemente esta dialéctica, la necesidad de recurrir a esta dialéctica entre la lucha democrática, la lucha electoral y la lucha democrática callejera. Quizás, digo, es uno de los elementos que permita ir desbloqueando en las próximas semanas una situación que está muy empardada. Sí. Sí, la última ya estamos medio contra el final, pero digamos, saliéndome un poquito de Francia, ¿no? Lo que me parece que queda claro también es que la incerteza o la no permanencia de las tendencias es constante. El electorado busca cambios, lo vimos recién hace poquitos días también en Gran Bretaña. Es decir, que la tendencia en toda Europa es muy gelatinosa, muy errática, y que hay que trabajar mucho para conservar un electorado más o menos de manera permanente. Sí, digo, a ver, esto que vos evocás, Néstor, es también importante y significativo, porque hace 3 semanas fueron las elecciones europeas en la Unión Europea, y si bien también se dibujó una tendencia en algunos países favorable a la extrema derecha, entre ellas Francia, fíjate lo que sucedió en menos de un mes. Y creo que esto, digo, es un escenario que pone de manifiesto que digamos, incremento electoral de las agrupaciones neofascistas y de extrema derecha, en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos, resulta de la incapacidad de las agrupaciones de izquierda de presentar alternativas unitarias y programáticas realizables. Bueno, en Francia se hizo, y en 3 semanas la vida política francesa, o por lo menos la dinámica electoral de la vida política francesa, se modificó 180 grados. Entonces, creo que la enseñanza que deja este ciclo de elecciones legislativas anticipadas en Francia, para la izquierda francesa, para la izquierda europea y también para los sectores progresistas, el campo de izquierda, nacional y popular en América Latina, es esta necesidad de unirse detrás de definiciones programáticas que en el caso de Francia, vuelvo a repetir, y esto me parece que no es una cuestión menor, apuntaron directamente a modificar las políticas que en los últimos años han acelerado la concentración de la riqueza. Bien. Emilio, muchísimas gracias, muy valioso el aporte. Vamos a quedar girando sobre eso seguro los próximos días. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias, muy amable. Emilio Taddei, doctor en ciencia política, investigador del CONICET, seguidor y analista de la política francesa hace mucho tiempo. Néstor, no nos queda nada, pero la situación parece
muy abierta, digamos, todavía, ¿no? Sí, totalmente, y frenéticas negociaciones. Sí. Macron ya había dicho que ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda iba a querer gobernar. Hay sectores dentro del Frente Popular que son más moderados, me refiero al Partido Socialista. Con ellos va a tratar de hacerlo, habrá que ver en los próximos días cómo siguen esas negociaciones y lo seguiremos analizando. ¿Cuáles son los tiempos, Néstor? ¿En qué momento necesita conformar ese gobierno? No tengo presente las fechas, hay un tiempo todavía, recordemos que todavía para las presidenciales faltan 2 años, la idea es que esta Asamblea Nacional, esta legislatura dure los 2 años que faltan hasta las presidenciales, pero hay alguna posibilidad, como decía, de una decisión trágica o drástica, mejor dicho, de Macron, o bien de hacer un cierre a esto y convocar unas nuevas elecciones, o digamos, o querer hacer un gobierno técnico. Un gobierno técnico sería poner un primer ministro que no haga nada, digamos, que no sancione ninguna ley, que simplemente administre las cosas hasta 2027. Pero está muy abierto todavía, Luispa, como para adivinar. Los plazos exactos no los tengo. Mañana la seguimos, Néstor, con más tiempo. Un gran abrazo. Un abrazo. Bien, Néstor Restivo, ya para el final del programa, interesante análisis, Muy interesante. en varios sentidos. Bueno, se estamos yendo. Íbamos a agregar, nos queda menos de un minuto. ¿Ibas a agregar algo del frazadazo? No, del frazadazo, recordar que van a estar convocando, necesitan voluntarios, necesitan que la gente esté, necesitan el tema de las frazadas, mate cocido,